Entonces acá nosotros tenemos ya nuestros datos. Entonces calculémoslo completo, ¿cierto? Sí, calculémoslo completo. Entonces aquí tenemos esta información, ¿cierto? Son unos poquitos datos. Vamos a mirar qué clase de información nos dan. Entonces nos dice, lo primero que calculamos, la suma de los x, ¿cierto? La suma de esos x. Y cuando lo sumamos, ¿cierto? La suma nos da 747. ¿Listo? 747. Ahora, lo que queremos es calcular el promedio, ¿cierto? Entonces, ese 747 lo dividimos en el número de datos, que son 6, ¿cierto? O sea que esto nos da 124.5, ¿cierto? 124.5, ¿sí? El promedio. 747,6. El promedio, ¿cierto? El promedio. Ahora, acá lo que hacemos es empezar a mirar la información, ¿listo? Cada uno de estos valores menos el promedio, o sea, aquí sería 121 menos 124,5, 122 menos 124,5, 125 menos 124,5, ¿cierto? Y así hasta el último valor. Entonces miremos cuánto nos da. Entonces pongámoslo por este lado. Claro, ahí va el resultado de esa operación, ¿cierto? Ahí va el resultado de esa operación. ¿Sí? Ahí va el resultado de esa operación. Entonces vamos a ponerlo acá, ¿cierto? Vámonos por ese lado. Y entonces la primera parte, ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto nos dio? Menos 3.5. La segunda entonces nos daría. La tercera entonces nos daría. Esto sería 0.5. ¿Listo? La cuarta entonces nos daría 1.5, ¿no? Esta nos daría nuevamente 1.5 y la otra nos daría 2.5, ¿cierto? Entonces miramos, ¿cierto? Se supone que estamos trabajando con el promedio, ¿cierto? Y tenemos datos alrededor de un promedio, ¿cierto? Tenemos estos datos alrededor de un promedio. O sea que ¿cuánto nos tiene que dar esta suma? 0, ¿cierto? Entonces miremos acá, 3.5 y 2.5, ¿cuánto nos da? 6. Menos 6, ¿cierto? 1.5 y 1.5, 3. Más 2.5, 5.5. Más 0.5, 6. Más 6. O sea que esto nos dio 0. ¿Listo? Hasta ahí tenemos bien la información. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que trabajamos en la segunda columna? Trabajamos el xy menos x promedio, ¿cierto? Pero al cuadrado. ¿Listo? Y entonces el xy menos x promedio al cuadrado, ¿cuánto nos daba? No, en este sí no nos tiene que dar 0. ¿Cuándo es el único, en el único caso en el que esto nos puede dar 0, ¿cuándo es? ¿Qué dijimos? Cuando es el promedio. ¿Cuándo la varianza nos da 0? Si yo tengo datos como estos, 5, 5, 5, 5, ¿cuál es la variabilidad de esta información? Ninguna, ¿cierto? Entonces todos los datos tienen que ser exactamente iguales, ¿cierto? Para que esa variabilidad de 0. Pero como aquí la variabilidad no es 0, ¿cierto? Porque aquí ya cambió información. Sí. Con que cambie un solo dato, ya hay variabilidad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una varianza. ¿Qué hacemos entonces para calcular eso? Ojo, se pone entre paréntesis el menos 3.5 y luego se pone al cuadrado, ¿cierto? Porque si no lo ponemos en el cuadrado, en el paréntesis, este cuadrado nos puede dar negativo. Pero ¿qué dijimos? Es el cuadrado de un número negativo. Entonces es positivo, ¿cierto? Entonces cuando calculemos esa información, ¿cuánto nos daría? 3.5 al cuadrado, ¿cuánto es? 12,25. Entonces 12,25. ¿Listo? Y multipliquémosla por 3.5 de una vez. Multipliquémosla por 3.5. ¿Cuánto nos da? 43,75.
¿40 y qué? 43.75. Yo lo hago otra vez. 42. A ver, multipliquémoslo bien. 12.25 por 3.5. 42.875. ¿No? Tampoco. 42.875. 8.75. ¿Listo? Dejémoslo ahí completito. ¿Listo? Y entonces, ¿con qué signo iría? Menos porque estamos poniéndolo acá, ¿cierto? Por el valor anterior. Este es por el valor anterior, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Y multipliquémoslo nuevamente por 3.5. 150.0625. 150. 0625. 0625. ¿Listo? Dejémoslo ahí completo. ¿Listo? Dejémoslo ahí completo. ¿Listo? Esta información, ¿cierto? Es la que tenemos que repetir para cada uno de esos datos. 150.06. Sí, esta información la repetimos para cada uno de esos datos, ¿cierto? Para el primero, para el segundo, ¿cierto? Hasta el sexto. ¿Sí? Apenas tengamos esta información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos en el anterior, sumamos los valores, ¿cierto? Entonces, en el Excel, ¿qué nos aparecería? La suma, ¿cierto? Aquí la suma desde el A2 hasta el A7, porque son 6 datos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Cuando tengamos eso, lo tenemos que dividir en 6 datos, ¿cierto? ¿Sí? En 6 datos. ¿Por qué en 6 datos? Porque es que esta vez estamos trabajándolo como datos desagrupados, ¿cierto? ¿Sí? Cada uno de esos valores es desagrupado, ¿sí? No los pusimos en ningún grupo. Listo, tenemos esta información. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a sumar esa información. ¿Listo? ¿Sí? Y la dividimos en 6. Acá lo mismo, ¿cierto? Esa suma y la dividimos en 6, ¿cierto? Bueno, acá no es A, ¿cierto? Si estamos trabajando en A, esta sería B, ¿cierto? Y esta sería C. ¿Sí? Esta sería C. ¿Sí? Esta sería C. Listo. Y acá entonces lo mismo, ¿cierto? La suma, ¿desde dónde? Pues desde de 2 hasta el 7, ¿cierto? Dividido en 6. ¿Listo? ¿Eso qué es lo que nos da? ¿Eso qué es lo que nos da? Estos valores de estas sumas. Para este caso nos da el valor para poder calcular la varianza. En este caso sí nos da la varianza completa, ¿cierto? Esta sería la varianza de X, correcto. Este sería el valor de la varianza. Pero acá sí no nos da el valor de la simetría. Nos da solamente el numerador. ¿El numerador? Sí, el numerador. El numerador. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Listo. Ahora, con esta información que tenemos, ¿cierto? Esta suma que está acá, ¿cierto? Esta suma que está acá es la que nosotros vamos a poner para la simetría. Entonces, suponiendo que estas son las celdas en Excel, ¿cierto? Entonces, este sería C8, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la varianza estaría en ¿dónde? En C8, ¿cierto? ¿Sí? Sí, la varianza estaría en C8. Pero como queremos también calcular la desviación, pues podríamos poner aquí tranquilamente, ¿cierto? La desviación estándar, ¿cierto? Sí, la desviación estándar de los datos. ¿Cómo la vamos a trabajar? Como si fuera una población, ¿cierto? Entonces podríamos trabajar la desviación poblacional, ¿cierto? Entonces acá simplemente pues esta suma sobre n, ¿cierto? La raíz, ¿cierto? Entonces igual raíz de C8, ¿listo? Igual raíz de C8. ¿Por qué C8? Porque ahí está la varianza, ¿cierto? Y en la celda 9 estaría la desviación, ¿cierto? Vámonos bien acá. La desviación, ¿cierto? Estaría en la celda C9, ¿listo? ¿Sí? Y entonces ustedes ya deciden, ¿cierto? Si es más fácil trabajar con la desviación o con la varianza. ¿Sí? Al fin de cuentas es lo mismo. Entonces, ¿cómo se va a calcular acá la asimetría? Entonces, la asimetría, ¿cierto? Sería que ya tenemos esta suma, ¿cierto? ¿Sí? Suponiendo que ya tenemos todos los valores de la suma. ¿Listo? ¿Sí? Entonces empezamos a sumar esos datos. ¿Sí? Esta celda que está acá, pues es precisamente de 8, ¿cierto? Entonces sería la asimetría, ¿cómo la calculamos? Igual de 8, ¿cierto? ¿Sí?
igual de 8, porque ya está la suma sobre 6, ¿cierto? Sí, la suma sobre 6, igual de 8. Dividido ¿en qué? En la expresión estándar al cubo, ¿cierto? O sea, ¿en cuánto? C9, ¿cierto? Porque se quedó una debajo, ¿cierto? C9, y aquí sería a la 3, ¿cierto? O si no lo quieren poner por ese lado, ¿cierto? C9 por C9, ¿cierto? Por C9. Lo único que hay que tener cuidado ahí, ¿cierto? Es los paréntesis. Cuando vayan a hacer la operación, ¿cierto? Esto no nos va a quedar así, nos va a quedar aquí así. De 8 dividido paréntesis C9 por C9. ¿Listo? Pero con los paréntesis, porque si no lo hacen con los paréntesis, quedaría en el numerador. O sea, pero ahí en ese ejemplo podemos hacer lo mismo, pero en vez de C9 podemos poner C8 que vendría siendo la orilla. C8, pero entonces si ponen C8, ¿cierto? Si lo ponemos acá con C8, tendríamos que hacerlo acá. Entonces, C8 dividido, entonces C8 ¿qué es? La varianza, ¿cierto? Y la necesitamos a qué potencia? A la paréntesis 3 dividido en 2, ¿cierto? Con paréntesis, porque si no me queda solamente elevado a la 3 y esa multiplicación la divido en 2, ¿cierto? Esa potencia la divido en 2, no es lo que estoy buscando, ¿cierto? Sí, entonces, hay que tener cuidado es con eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces puedo calcularlo también con la varianza, por eso les digo, como ustedes quieran, ¿listo? Bueno, entonces con esta información calculamos la simetría. ¿Y la curtosis cómo sería? Pues también con los datos, ¿cierto? Pues entonces ya es a la 4, ¿cierto? ¿Sí? Esas restas que teníamos, ¿cierto? Una pregunta, digamos, esa no se dice de la clase anterior, digamos en el caso de los grupos, ya no se divide sobre el número de datos, sino en la sumatoria del número de datos. Claro, como estábamos trabajando con datos agrupados, ¿cierto? Se trabajaba era con la suma de los n sub i, ¿cierto? La suma de los n sub i, ¿cuánto nos daba? Pues n, ¿cierto? ¿Sí? La suma de todos los n sub i nos da n. ¿N qué es? Pues n es el total de los datos. Ahora, que si los datos los tenemos agrupados, grupo 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? La suma de todos los datos está ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el grupo 1 hay tantos datos, ¿cierto? En el grupo 2 hay otros tantos datos, ¿cierto? ¿Sí? Igual es como si tuviéramos esta misma tablita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo único que cambia? Que aquí están desagrupados, ¿cierto? En la otra estoy diciendo es cuántos datos hay entre uno y otro valor, ¿listo? Pero es lo mismo, ¿sí? Y entonces, ¿qué se multiplica ahí? Pues el n sub i, ¿cierto? Cada grupo se multiplica por el n sub i. ¿En agrupados? En agrupados, ¿sí? En agrupados. Cada grupo se multiplica por el n sub i. Aquí hacemos lo mismo, cada valor se multiplica por el n sub i. ¿Qué es lo que pasa con el n sub i aquí? ¿Cuánto vale? Para este, ¿cuánto vale el n? 1 porque solo hay un dato, ¿cierto? Lo mismo. Entonces, 1, 1, 1, ¿cierto? Todo está multiplicado por 1, ¿cierto? Eso es lo que pasa, todo está multiplicado por 1. Entonces, no se hace un cambio así que uno diga es demasiado vistoso, ¿cierto? Sí. Se multiplica por la información. Listo, bueno, y aquí este 2.5 al cuadrado. 2.5 por 2.5. 6,25. 6,25. El tercero 0.5. 0,25. 25, el cuarto 1.5. 2.25. 2.25, aquí este sería otra vez 2.25. 6.25. Y aquí entonces sería 6.25. ¿Listo? 6,25. Entonces, observen lo que les decía, ¿cierto? Como estamos sumando valores, ¿cierto? De cuadrados, ¿cierto? Pues esto no nos puede dar nunca negativo, ¿sí? Donde una varianza nos dé un valor negativo fue que calculamos mal la varianza, ¿listo? En esa columna no nos puede dar jamás un número negativo, ¿listo? En la varianza jamás nos puede dar negativo, ¿sí? ¿Sí? Jamás nos puede dar una varianza negativa.
La simetría, en cambio, no tiene problema. Este sí nos puede dar negativo, ¿sí? Porque es que estoy diciendo que un cuadrado lo multiplico por un número que puede ser negativo acá, ¿cierto? No hay problema. Menos por menos, más por menos, menos. Entonces, ¿cuánto nos daría aquí? 2.5 a la 3. 2.5 a la 3. 15.625. ¿Listo? Este es negativo y acá este es 15.625. 0.5 a la 3. 0.125. ¿Listo? 15, 1.5 a la 3. ¿Cuánto nos da? 3,375. 3,3. ¿Listo? Entonces, esos serían los valores a la 3, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces, esta suma, ¿cuánto nos daría acá? 4.958. Total, vamos mirando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto nos da la sumita eso? Pues 12.25 más 6.25 ¿listo? No, porque ahí no es nada de por 6. Sí, 9.5. Y esto entonces lo dividimos en 6 datos. ¿Listo? 4 solamente, ¿cierto? 4.916 periódicos, ¿cierto? 4.91666, ¿cierto? ¿Sí? Más allá. Bueno, entonces ya tenemos esa suma, ¿cierto? Sí. ¿Sí? O sea que la varianza de esa información es 4.916, ¿cierto? La varianza. ¿Listo? La varianza. Si le sacamos la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, ahí obtenemos la desviación. La desviación, sigma, esta es la varianza de x. La desviación, entonces nos da 21, 7, 3, vamos de ahí, ¿cierto? ¿Sí? Esa sería la desviación. ¿Listo? Esa sería la desviación. La sumatoria de la cubo. No, o sea, ya está la suma ya está, ¿cierto? Sí, Y se divide en 6 porque solo tenemos 6 datos, Sí. ¿cierto? ¿Sí? Y esta sería la varianza, ¿listo? 4,916, ¿cierto? Ahora, este le sacamos la raíz y encontramos la desviación, ¿listo? No lo dividimos, sino que le sacamos la raíz, ¿no? Bueno, entonces ya encontramos la desviación. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los valores cúbicos, ¿cierto? Los valores al cubo. Entonces, ¿cómo quedaría esa información ahí? Entonces, menos 42.75 menos 15.625 menos 125 más 15.625 Menos 36. entonces menos 36, correcto, ¿cierto? Entonces este nos da menos 36, ¿cierto? Menos 36. Pero eso tenemos que dividirlo en 6, ¿cierto? O sea que aquí esta primera parte, ¿cierto? Nos da menos 6, ¿listo? Esta primera parte nos da menos 6, ¿listo? La primera parte nos da menos 6. Y ahora esta suma de acá, entonces nos faltan los valores a la 4. Ay, venga. ¿Cómo? Hay muchas cosas. Acá la pega. La ecuación estándar está. No, acá no se le saca raíz. Aquí ya nos quedó esta parte.
A ver, esta es la simetría, ¿cierto? ¿Y la simetría qué era? La suma de los valores, ¿cierto? Aquí no le vamos a sacar ni raíz, ni vamos a dividir más en esto. Esa ya es la simetría Ya quedó, ¿cierto? tal cual. La suma sobre 6 es la primera parte, el numerador, ¿cierto? El numerador. Calculemos entonces la simetría ya que la tenemos ahí, ¿cierto? ¿Cuánto sería la simetría? Entonces, el numerador, ¿cuánto nos dio? Menos 6. Y el denominador, 4,916, pero podemos usar este que está acá, ¿cierto? O sea, 2,2173 al cubo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos daría esta información? Menos 0,55. ¿Menos qué? 0,55. Menos 0,56. Menos 0,56. ¿Listo? Menos 0,56. ¿Cierto? Sí. Sí, y entonces como esto es como esto es negativo, ¿cierto? Y este es un poquito mayor de menos 5, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir? Esta es asimétrica ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces es asimétrica negativa. ¿Listo? Esa es una curva asimétrica negativa. ¿Listo? Asimétrica negativa. Ahora miremos cómo nos quedaría la información, pero con esto a la 4. A la 4. Entonces, entonces, pongámoslo ahí, ¿cierto? ¿Me los van dictando, por favor? Entonces, 39 punto qué? No. 0625, ¿sí? 0625, ¿listo? 0625. ¿Sí? Ese va positivo, acuérdense que esto es a la 4, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto es positivo. La siguiente, entonces, ¿cuánto nos da? 0,0625. ¿Listo? La siguiente, 5.0625 y lo mismo acá, 5.0625. ¿Listo? Y la última, que es la misma que la segunda, ¿cierto? Entonces acá nos da 39.0625. ¿Listo? Acuérdense lo que les dije del valor negativo, el paréntesis, ¿cierto? Sí, el paréntesis. Sí, si lo ponemos así, tenemos que llegar a ver entonces, como está menos antes, necesitamos que el valor sea igual. Ah, ok. Aquí ya por fuera de